Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, de platicar cómo está el mundo allá afuera para entender cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy les tengo preparado un tema que nace fruto de una reflexión de mis experiencias de esta semana y de una charla muy bonita y muy profunda que tuve con mi mamá, en la cual me di cuenta que una de las cosas que no nos permiten avanzar correctamente en nuestras vidas, en nuestras metas y en nuestros deseos, es la poca comprensión o la escasa habilidad de emplear el poder del perdón. Saber cuál es la capacidad del perdón y deshacernos de estas ideas sociales y tabús con respecto al perdón que nos aquejan. ¿Por qué me parece importante el perdón? Número uno, porque creo que coincido con Platón, que, que nos dice que el perdón es una virtud. El perdón es una virtud necesaria para el bienestar humano y va en pro del bienestar social. Por una parte está eso. Y por otra parte, creo que como sociedad nos estamos dirigiendo cada vez más a una sociedad narcisista. En una sociedad narcisista hay una serie de consecuencias de vivir en ese mismo narcisismo que tarde o temprano nos van a afectar. En esta semana también había revisado y había visto sobre un término, había leído sobre un término psicológico en donde se habla también, por ejemplo, de padres narcisistas. Entonces, tomando en cuenta que un porcentaje venimos o vienen de padres narcisistas, ya hay ahí una base de aprendizaje en casa. Y ya lo hablábamos en el video anterior, ¿no? Es importante trabajar con lo que hicieron de nosotros cuando éramos niños, tomarlo y decidir qué vamos a hacer con eso ahora. El, en una parte tenemos eso. Y por otra parte, las redes sociales sí nos están encaminando en un mercado de la exposición hacia espacios donde se desarrolla un narcisismo, donde nosotros somos el producto, nosotros somos la marca y nosotros nos estamos vendiendo constantemente en redes. La forma de relacionarnos a través de la era digital, de relacionarnos mediante Facebook, mediante Instagram, mediante redes sociales, limita mucho el contacto uno a uno con otros seres humanos y en consecuencia vuelve más difícil para cualquier ser humano encontrar los límites del yo y entender el límite del otro. Dos, tenemos situaciones en las que sabemos que es muchísimo más fácil, al no poner la cara de frente, hablar y decir cosas detrás de un nombre de usuario y generar daño. Hemos visto muchos casos de coacción, cómo han coaccionado a menores de edad y a mayores de edad a hacer diversos tipos de cosas usuarios anónimos que nunca se dio con un rastro sobre quién fue. Entonces, eso va a ser un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar primero sobre cómo se encuentra actualmente la sociedad para prevenirnos y entender este fenómeno y ver qué acciones podemos llevar a cabo para contrarrestar las consecuencias que esto puede tener. Por un lado vamos a hablar de eso y por el otro lado vamos a hablar de la importancia del perdón, porque al final el perdón es un ejercicio que viene del amor propio.
el perdón es una elección a no cargar con algo que no tengo que cargar. Es, es una herramienta y es una mouse, que herramienta misteriosa. Es una herramienta que vamos a aprender a utilizar, que nos enseñaron probablemente en la infancia, pero que en muchas situaciones sociales nos han dicho eh, que quien pide perdón se rebaja, que perdonar es olvidar, o que la persona que perdona es débil y que si perdonas es muy probable que te vuelva a pasar. Una serie de cosas, entonces vamos a desmitificar lo que hay del perdón, lo vamos a hablar en el sentido real y el cómo se lleva a cabo, porque el perdón, desde un punto de vista literario y un punto de vista filosófico, tiene una razón de ser también. Lo decía al inicio, Platón lo ve como una virtud y Hannah Arendt, por ejemplo, hay más definiciones, las de Platón y las de Arendt son las que me gustaron más. Eh, hay un sentido religioso también del perdón, por ejemplo, que está un poquito encaminado a la misericordia, pero la misericordia es otra situación. El perdón es algo es un proceso para Hannah Arendt de reconciliación con el pasado, no de olvido, es de reconciliación. Entonces, vamos a explicar a grandes rasgos el porqué del perdón, qué genera el perdón y por qué es un poder humano, por qué es importante que lo desarrollemos. Y para poder ver la utilidad del perdón hay que presentar una contraparte. La contraparte que yo te voy a presentar el día de hoy es explicarte la sociedad en la que estás navegando y las dificultades que se te van a ir presentando o que ya podemos ver de alguna forma ejemplificadas, que te van a alejar de, de este camino del que hemos venido hablando en cada video, de este camino que ya muchos autores que he leído lo definen como, como el camino del amor, que es el único camino que existe, pero el amor verdadero, el amor bien entendido y el amor bien comprendido, sabiendo que inicia desde uno mismo, sabiendo que el amor es algo que comienza conmigo. Entonces, vamos a partir explicando la cuestión de esta sociedad en la que estamos viviendo. Vamos a continuar con el perdón en una situación de dos seres humanos, pedir perdón, aceptar el perdón de otra persona, por qué hacerlo, de dónde viene, cuál es el proceso que vive. Y al final hay una parte que a mí me parece muy importante, me parece fundamental, que es el proceso de autoperdonarnos. Perdonarme a mí mismo por los errores que cometí. Porque al final mucho de lo que no nos va a permitir avanzar en la vida o que nos va a orillar a seguir en los mismos caminos que sabemos que no nos llevan a nada bueno, vienen de no perdonarnos. Si yo estoy en un camino que sé que es doloroso, sé que me perjudica, pero ya es el único que conozco y creo que hay algo mal en mí y no logro conciliar esa parte, no logro esa reconciliación, no logro encontrar esa virtud en pro de mi bienestar, es muy probable que siga por ese camino y solo me siga lastimando más. Eso por una parte en un término explicado. En un término personal, en la experiencia que yo tuve, lo voy a relacionar un poco y, y ya he hablado de este tema, de cómo en las juntas de AA nos explican ciertas cosas, nos explican ciertos temas, y la misma literatura nos habla, la literatura de AA, nos habla de los riesgos de estar cerca. Cuando vas a una junta, cuando vas a tu primera junta se te explican un montón de cosas y en los 12 pasos hay un sobreentendimiento que es importante desarrollar una humildad.
una humildad bien entendida. Socialmente nos han enseñado la humildad como un antivalor y en una sociedad, en un mercado de cuerpos, mercado general donde todo se vende y todo se compra, pues la humildad no es un valor que sea del interés del capital, no es un valor que sea bueno desarrollar. Y a mí me lo explicaba una compañera, mi madrina me lo explicaba, diciéndome cómo la humildad en muchas ocasiones te va a salvar de cometer errores. Parte del autoperdón es ese juego mental donde sacamos a la humildad de la jugada y queremos jugar a ser dioses. Queremos jugar al juego de la justificación mental. Un poquito las caricaturas lo representan con este debate, por ejemplo, en Las locuras del emperador, Kronk tiene su angelito y tiene su diablito, y lo representan de esa forma, el proceso de conciencia lo representan así. Y la chamba del diablito que tiene Kronk es justificar que lo que es un término maquiavélico, el fin justifica los medios. Y justificamos nuestro actuar de diferentes formas. Y no porque haya nada bueno ni malo per se, pero hay límites donde termina el tuyo y empieza el del otro. Entonces, partiendo de esta idea de la humildad para eso nos sirve. La humildad nos sirve para reconocer cuando una acción a tomar es lo suficientemente ambigua, gris o tentadora como para hacerme caer. En el ejemplo de doble A sería, si apenas estoy dejando de tomar, mi madrina me decía, ¿para qué te formas en la fila de las tortillas si ya sabes que no vas a comprar? Y yo, por ejemplo, en esa época, para probarme a mí misma, yo incluso entré a trabajar a un antro, para probarme a mí misma que yo podía estar cerca del alcohol y, y sacarle y decir, no, o sea, mi fe es más grande, mi voluntad es más fuerte, yo soy más fuerte, en un afán, con la mentalidad y las herramientas que tenía en ese momento. Y hay una frase que dice, sé valiente, huye, que creo que va un poquito más hacia ese lado. No es confrontar la situación donde yo sé que voy a ser débil. Hay una serie de situaciones donde tú sabes que vas a ser débil, vas a conceder y caer es muy rápido y caer es así. Y sanar y todo el proceso que vamos a analizar un poquito más adelante sobre cómo llegar al perdón, que también es un autoperdón y un proceso de sanación, es un proceso muy largo. Yo le tengo miedo a la recaída por eso. Yo ahorita tengo 15 meses ya sin tomar y el proceso que he llevado ha sido muy doloroso y muy complicado, en donde con respecto al alcohol a mí no me gusta arriesgar, no me gusta, ya no lo veo como lo veía al inicio, que podía estar en un ambiente y ver alcohol, porque la sobriedad entre más vieja es más sabia. Hay vicios que tenemos, hay defectos de carácter que tenemos con los que no hay que estar picándoles, hay que dejarlos ahí, hay que dejarlos ser, entender que están y aprender de qué forma controlarlos. Entonces, lo que a mí me ocurre es algo que también en doble A te dicen como, y ten mucho cuidado porque otros vicios se van a volver glamorosos para ti. Al dejar el alcohol hay un vacío, porque al final el alcohol, hay diferentes grupos, o sea, hay para droga, hay para comida, hay para alcohol, hay para neuróticos, hay una serie de vicios para los que hay grupos de apoyo donde puedes ir.
Porque al final AA es eso, es un grupo de apoyo de personas que atravesaron las mismas vivencias que tú, que se sienten igual de perdidos que tú y se alimentan de experiencias mutuas. Yo por eso creo mucho en el compartir la experiencia personal para que alguien más pueda sanar la propia o pueda evitar. Mi padrino eso me decía, es que yo agarré padrino y madrina, a mí no me bastó. Mi padrino eso me decía, sé inteligente y aprende del error ajeno. No tienes que cometerlo tú para saber que va para donde mismo. Y decían lo mismo, el alcohol es un camino de una brecha. La gente cree que lo puede burlar, pero es un camino de una brecha y todos vamos a pasar por lo mismo. La diferencia es qué tan lejos vas a meter el freno o si te vas a estampar. Entonces, el alcoholismo de fondo viene de defectos de carácter, viene de carencias y más en el fondo viene de no perdonarnos, de un autocastigarnos o querer castigar a alguien más por, por una falta de conciencia. Por eso AA tiene literatura, por eso AA tiene experiencias, por eso AA tiene una serie de cosas, tiene un padrino, tiene una madrina, que es una figura donde ahí te presentan el amor adulto. Y el amor adulto es diferente que el amor infantil. El amor es adulto, no es fácil de entender, es rasposo de sentir, pero es el único que va a ver por tu propio bienestar. No siempre te va a apapachar, pero te va a escuchar y te va a asesorar cuando las decisiones no estén siendo las correctas. Entonces, ahí el rol del autoperdón es un rol muy, muy, muy importante, porque también tiene que ver con la humildad, el perdonarnos a nosotros mismos por acciones cometidas, acciones que a veces pueden venir desde la infancia, algo que hice y que aún no me perdono por virtud propia de yo no querer perdonar o porque fue una herida que nuestros padres nos dejaron de infancia, frases que nos dijeron y nos quedaron marcadas, creer que somos niños o niñas malas, niños malos, y vivir como adultos malos o adultas malas por no habernos perdonado un error que cometimos en la infancia y a un padre o una madre que en una frustración nos etiquetaron y nos pusieron un nombre que no sabían la consecuencia que iba a quedar en nuestras mentes. Nos creamos una historia mental y es muy difícil romperlas. Entonces, todo este proceso va conectado. Yo cuando estaba desarrollando todo el tema, como que yo sí lograba ver la conexión, pero a la hora de empezar a ponerlo por escrito, porque antes de grabar hago un escrito general y ya después solo rescato como los puntos importantes para hacer mi línea de ideas para crear el video. Pero al inicio como que no lograba llegar a la conexión de una sociedad narcisista con la virtud del perdón, con el poder del perdón. Y primero lo conecté desde el lugar donde una sociedad narcisista pues nos va a lastimar, porque va a haber más gente narcisista allá afuera y la gente narcisista tiende a actitudes egoístas, tiende a ver solo por sí mismos y tienden a una no empatía. Pero ya lo estoy viendo un poquito más conectado con este lado de la humildad. En una sociedad narcisista, incluso en lo propio no hay un espacio para la humildad. Y este despertar al autoperdón es muy probable que ahora sea cuando estemos ante la consecuencia misma de nuestro actuar y lo vuelve más difícil. La comprensión es más difícil ante la consecuencia, es más dolorosa. Hay una reflexión que debería de poder hacer, que se debería idealmente de hacer antes de cada acción que llevamos a cabo, pero en una sociedad de la inmediatez, en una sociedad
de tener todo ya, ya, ya. Eso era un debate que tenía con mi mamá, de esa diferencia generacional, donde mi mamá me decía, es que tu generación quiere todo de ya. Y muchas generaciones antes de la mía piensan eso. Y yo pienso lo mismo de las de abajo y todavía mucho más. La capacidad de la tolerancia a la frustración sí se está volviendo un tema bastante complicado de entender y de procesar en las nuevas generaciones por el clic de distancia que tenemos de respuestas, de videos, de resultados, de adquirir productos, de adquirir personas, de adquirir hasta el amor, las aplicaciones de citas. Es un clic de resolver tu problema de sentirte solo. Baja una aplicación y pum, ya, no estás solo. Entonces, está esa situación. Entonces, vamos a explicar qué es esta parte de la sociedad narcisista. La sociedad narcisista nos presenta un mundo virtual donde yo me enfoco en mí, en ser un buen producto y presentarme correctamente. Y mi trabajo al mismo tiempo es controlar el sistema en donde todos coexistimos juzgando al otro. Entonces, el mundo que yo tengo en mi teléfono es un mundo que yo creé personalizadamente para mí. Hablábamos con la sociedad de la transparencia, la ausencia del negativo pensado según Billon, creo que sí se pronuncia así, Han Billon, eh, el mundo del negativo pensando como en la cámara fotográfica, cuando tomabas una foto antes, te daba la foto y te daba el negativo, te daba esa contraparte. Y ya lo he dicho varias veces, como seres humanos funcionamos por contraste, aprendemos por contraste, aprendemos empíricamente, aprendemos ante la resistencia. He dado diferentes ejemplos para explicar el mismo punto. Entonces, lo que las redes sociales nos dan es un espacio cómodo para nosotros, donde temas que nos incomodan, que no nos hacen sentir bonitos, que nos harían crear un criterio político, un criterio social. La sociedad narcisista desaparece en la esfera de lo público. La esfera de lo público es el espacio donde como seres sociales, como seres humanos, deberíamos de aglomerarnos para debatir qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Si las personas que están ahorita a cargo en el poder, en la política, están llevando las cosas de la forma en que queramos, en que deseamos, en que es más conveniente. Y esto desaparece y se vuelven grupos de Facebook donde no hay realmente una conciencia ni una acción ni un diálogo. La política incluso entendió ya este proceso de la sociedad narcisista, de la sociedad de la intimidad, donde todo se ventila, donde todo lo exponemos, al punto en que ya nos asquea y nos crea hasta una sensación de repele cuando vemos a veces personas que sobrecomparten situaciones íntimas en algún TikTok donde ya incluso no sabemos distinguir si es real o si es actuado. Diferentes circunstancias que hemos visto en la sociedad, nos ponemos a pensar si y decimos, pues si sí pasó, qué mala onda, y si no pasó, qué buena estrategia de marketing. Y muchas personas han mal utilizado las redes sociales desde ese punto para hacer una desnudez y una sobreexposición, en palabras de Billón, vamos a decirle Han, en palabras de mi compa Han, nos dan esta sobreexposición que termina siendo grotesca hasta ¿cómo la llama Han? Es que Han cita a otro autor cuando habla de esto, obscena. El término que usa ese autor es obscena, se vuelve obsceno. Y ya es algo con lo que estamos todo el tiempo y todos los días.
lo que se han encargado Google, Facebook, Twitter, es de recopilar toda tu información psicológica, qué te hace enojar, qué te hace reír, qué te gusta, qué es lo que ves, qué es lo que no ves, a qué le das skip. Y te lo simplifican para que en tu feed, cada que entres en alguna red social, la publicidad que te sale, los videos que te salen, las recomendaciones que te salen, solo te van a alimentar el lado positivo, no hay un negativo. O lo que ponen negativo es para hacerte interactuar con ese tipo de contenido. Entonces, cuando nos sumergimos tanto en este mundo virtual, que ya incluso se le va a llamar metaverso, ya es un proyecto que lo quieren seguir escalabilizando, lo que hace el metaverso es que el ser humano se va a perder en sí mismo. El otro deja de ser importante, porque el otro lo elimino, le doy swipe, lo hago a un lado, lo cierro en el momento en que ya no me es cómodo. El camino a encontrarnos es a través del contraste con los otros también. El camino a conocernos es a través de los debates que tenemos con otras personas que no piensan de la misma forma que nosotros. Y las redes nos han abierto un mundo de justificaciones para nuestro actuar. Hace unos días pensaba en esta clasificación que tienen las películas y las series y cómo en Estados Unidos se respeta mucho. Aquí, pues mínimo a mí jamás me tocó para una película B15 o algo así que me pidieran comprobar mi edad o algo por el estilo. Creo que aquí en México no se respeta tanto. Pero sí o sea, llevé esa idea más lejos. ¿Por qué de las clasificaciones? ¿Por qué las películas y las series las clasifican? Y he pensado en el contenido de series que yo he visto series de todo tipo. Y por ejemplo, la serie como la serie de Narcos, no he visto otras series similares como La Reina del Sur ni todo. La de Narcos me gusta el sentido de documental que se le da y el contraste de una visión norteamericana y cómo Norteamérica pues siempre se mete donde nadie le llama, ¿verdad? Pero bueno, los superhéroes del mundo que ahora están sufriendo en casa lo que han hecho en otros lugares. Entonces, justo hacia eso va a ir conectado este punto. Las clasificaciones tienen una razón de ser y es qué tan desarrollado está tu cerebro para procesar las imágenes que estás viendo. Un cerebro adulto desarrollado puede comprender y saber que lo que está viendo en pantalla tiene una consecuencia de vida que al final va a ser costosa. Una vida por el camino del narcotráfico es una vida que al final va a tener más dolor que virtud en tu proceso. Hay mucha violencia alrededor, hay mucha ira, hay mucho, hay muy poca empatía, hay muy poco interés social, hay muy poco interés en uno mismo y en el otro. Y son vidas muy aceleradas, que se viven muy rápido y que acaban muy rápido. Pero en la pantalla solo nos presentan como a lo más alto, lo más alto. Y las mentes que no tienen la capacidad para distinguir este futuro y lo que va a ir a deparar, creen que es un estilo de vida, lo normalizan. Y en el ejemplo que hablábamos del diablito y del angelito, aquí lo vamos a mover ya en lugar de esta idea infantil, a que nuestro criterio empieza a justificar nuestro actuar. Con base a lo que vemos en las películas, en las series y en las redes sociales, comenzamos a justificar nosotros mismos que lo que hacemos está bien, porque tenemos el antecedente de que alguien más ya lo hizo. Un poquito como cuando los abogados norteamericanos van a presentar una defensa que nunca se ha escuchado o que es relativamente nueva, se ponen a investigar
alguien más que ya lo hizo y dicen, ah, en tal juicio se usó esta defensa y se aceptó. Cuando defiendes una tesis es lo mismo. Tú presentas tu idea y dices, y este autor ya habló de esto. Cuando yo hablo con ustedes y presento la idea, les digo, no es una idea solo mía. Yo ahorita revisé a Platón, a Hannah Arendt, a mi compa Han, que es surcoreano. Reviso a varios autores. Jesucristo es un autor de filosofía magnífico también. Las religiones tienen sabiduría muy interesante con respecto a mantener un mundo controlado. Es sobre control de masas. De la religión tú puedes aprender muchísimo de control de masas. No, y no lo digo como algo malo, lo digo como que fue nuestro freno social durante mucho tiempo y lo supieron hacer. ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Entonces, cuando todo ah, vemos esto y se crean estas justificaciones mentales donde justificamos que mi actuar es correcto, que el fin justifica los medios, que alguien más ya lo hizo, que lo vi en la televisión o que alguien me lo dijo en internet. Un ejemplo claro de esta situación llevada a un extremo es toda la problemática que hay ahorita en Estados Unidos con las balaceras infantiles, niños matando niños. Estados Unidos está viviendo una guerra como una enfermedad autoinmune, donde su mismo cuerpo es, donde en un cuerpo mi mismo sistema está atacando a mi mismo sistema. Y viene de eso, viene de esta sociedad narcisista donde no hay una explicación en el manejo emocional. La habilidad maravillosa del perdón es que libera del rencor y de la ira que almacenados nada más se pudre y generan desastre, generan más dolor. Entonces, esta sociedad nos ha llevado hasta este extremo de justificar la acción que estoy llevando a cabo. Eso me llevó a la idea de por qué por qué las series y las películas son B15 o tienen clasificaciones. Porque a veces no nos paramos a pensar si el contenido que estamos consumiendo es apto para el desarrollo mental o social que tengo. Somos un conjunto de un montón de cosas. Somos un conjunto del país donde nacimos, de la ciudad en la que nacimos, del trabajo que tienen nuestros padres cuando nacemos, de si nos educan nuestros padres, si nos educan nuestros hermanos, si nos educa otra persona, si nos educan nuestros abuelos, a qué escuelas fuimos, cuánta exposición tuvimos a la televisión. O sea, somos un conjunto mágico y maravilloso de un montón de procesos externos e internos, fuera de nosotros y dentro de nosotros, que forjan el yo. Hay una mente dentro de nosotros que trabaja a partir de lo que nos educó la sociedad y hay una mente interna propia que actúa con base al yo. Entonces, en esta sociedad narcisista, donde aprendemos por contraste, si todo lo que vemos no contrasta con las ideas, es decir, si todo lo que a mí me aparece en mi feed en ningún momento me pone a meditar o a debatir o a cuestionarme otro tipo de temas porque me son incómodos o porque no me gustan, perdemos toda capacidad de voz política, toda capacidad de cambiar nuestro entorno. Estamos solo en un espacio cómodo y la política se vuelve un espectáculo. La política entra a cualquier Twitter de cualquier político y es un espectáculo. Te venden lo que les pasa en su vida personal que no tiene nada que ver con el ejercicio de su trabajo. Ya no hay una separación de lo que es público y lo que es personal en ese aspecto,
porque saben que van a tener más adeptos compartiendo la parte personal, que es lo de la sociedad de la intimidad. Y este relacionarnos mediante las redes, sobreexhibiendo nuestra vida, deja poco espacio a lo privado, deja poco espacio al quién soy. Al inicio del libro, Han pone: vivo de aquello que los otros no saben de mí. Eso es lo que más nos conforma. Entonces, por ejemplo, en las series norteamericanas es súper común que en una primera cita, lo primero que hacen, hasta creo que había una serie donde decía, hay que prometer que durante esta cita no nos vamos a googlear, pero lo primero que hacen es googlear y ver qué aparece en internet, qué información pueden conseguir. Esta serie de You, del chavo que es stalker, y que eso culmina en asesinato, y que también es una serie que está en Netflix al alcance de cualquier persona, de cualquier niño, y que corre el riesgo de romantizar este tipo de cosas. Cuando Zac Efron grabó la película del asesino serial de Ted Bundy, Zac Efron dijo que por favor no porque él fuera el actor fueran a romantizar todo lo que él hizo. Esa es la problemática de la sociedad narcisista. Entonces, de la sociedad de la exposición al mismo tiempo. La sociedad narcisista solo es una parte de la sociedad de la exposición. Entonces, ya existimos dentro de las redes sociales. Ya no hay espacio para lo privado, ya no hay espacio para lo secreto. Y eso solo permite expandir que todo lo que yo vea se trate sobre mí, que sea sobre mí, sobre lo que me gusta, sobre lo que me es cómodo. Y cada vez hay menos límites en la barrera del yo. Me estoy sumergiendo, estoy en una piscina donde todo soy yo y soy yo y soy yo. Y ni cerrando los ojos te vas a perder de ti mismo. Y eso genera un vacío. Al final eso genera, ese narcisismo genera un vacío. Al eliminar los espacios sociales de convivencia, también se pierde el límite donde acabo yo y empieza el otro, donde se comparten ideas de diferente índole y de diferente forma. Y caemos en la sociedad narcisista. Entonces, hay que entender la diferencia entre las experiencias. Hemos perdido las experiencias para entrar en el mundo de las vivencias. La experiencia la comparto con el otro. La experiencia me ayuda a evadirme de mí mismo, a salir de mí mismo. Me pierdo de mí mismo, como si estuviera jugando conmigo mismo a las escondidas, porque tengo la oportunidad de perderme con el otro, de compartir con el otro, y la vivencia siempre se trata de mí. Siempre se trata de lo que yo percibo, de lo que yo vivo, de lo que yo pienso. Por eso ahorita incluso vemos muchísimo contenido sobre personas, hombres y mujeres jóvenes, quejándose de parejas narcisistas, que se toparon o se encontraron con una pareja narcisista. Y cómo evitarlo, y cómo trabajarlo, y como un fenómeno. Y eso es una justificación también. Porque entonces, antes de relacionarnos, hay que aprender a identificar cuando una persona no tiene la capacidad de ser empática contigo. Hay que aprender a ver estos focos de alerta para convivir con otro. La sociedad narcisista es falta de empatía, está obsesionada con el éxito y está en competencia constante. Esas tres características, si tú las ves en un ser humano, corre, corre, no porque querer el éxito esté mal. La obsesión con el éxito sí te pone en un risco donde es muy fácil caerte. Y es eso, fuera de lo bueno y lo malo es lo peligroso,
Por eso la frase sé valiente, huye. No camines siempre en el filo de la cuchilla, es irresponsable. Es, hay otra frase que decía, hay que saber separar lo importante de lo urgente y saber actuar ante ambos, porque muchas veces por actuar impulsivamente para cubrir lo urgente, olvidamos lo que es importante. Siempre hay que enfocarnos en lo que es importante, no en lo que es urgente. Cuando te enfocas en lo que es urgente, la urgencia viene de la pulsión, viene del instinto, viene de la supervivencia y viene de la reactividad. La reactividad es algo que hay que trabajar, no hay que ser reactivo con el otro, ni con las situaciones. Hay que aprender a conservar la paz, hay que cuidar la paz. Hay que realmente hacer un análisis cuando estamos en una situación. Yo eso hago, cuando estoy en una situación que me genera sentimientos negativos, digo, ¿vale la pena reaccionar ante esto? ¿O simplemente marco un límite y me retiro? Y ya, no tengo por qué experimentar lo que estoy experimentando. Para esto, obviamente, tiene que existir una correcta identificación de las emociones. Hay unas, bueno, siempre les digo a la meditación y el ejercicio. En Alexa, si le dices, Alexa, abre Diana, Diana es una aplicación de meditaciones muy buenas y hay una sobre inteligencia emocional. Puedes decirle, Diana, abre inteligencia emocional o emociones y te va a mandar, son 12 meditaciones, son muy, muy buenas y explican ahí perfectamente el mundo emocional. Y sirve porque cumples también con la parte de la meditación diaria. Yo las he completado las 12 innumerables veces y cuando las necesito, cuando se me olvida, lo vuelvo a poner y las vuelvo a escuchar. Entonces, ahí hay que meter un correcto manejo de las emociones también. Hay que saber distinguirlas. Y ahí, cuando estamos en esa sociedad narcisista, no se busca el bien común. El bien común es necesario. En la idea del perdón de Platón, cuando él dice que es una virtud por el bienestar social, todos los autores, todo lo que habla de este tipo de temas, del tema que te guste, incluso las religiones, hablan de que en comunidad es la única forma de crecer y progresar. Cuando a la gente le deja de importar el bien común o le deja de importar el otro, quitando la empatía, en esa obsesión por el éxito y en esta extrema competencia que es la situación en la que estamos viviendo actualmente, solo son señales de que estamos ante un apocalipsis social. Las brechas son cada vez más grandes, las brechas generacionales son cada vez más grandes, las brechas económicas son cada vez más grandes, las brechas políticas son cada vez más grandes, todas las brechas los extremos se están cada vez alejando más uno de otro y vuelve más difícil ver todo y ver el panorama. Y esto solo puede cambiar a partir del trabajo contigo. No puedes cambiar al otro. Esta es la parte de la renuncia también, la renuncia a esta sociedad narcisista. Yo renunciar a la sociedad narcisista. Oscar Wilde decía, hasta el más audaz de nosotros tiene miedo de sí mismo. Hay que tener miedo de nosotros mismos, de nuestra habilidad de justificar nuestro actuar, de ver el daño al otro como algo normal, de ver cómo el fin justifica los medios. Entonces, ya a partir de ahí ya vamos a brincar al poder del perdón. Perdonar, perdonar a otro implica perdonarnos a nosotros. Es un ejercicio para el autoestima, es un ejercicio para ti, nace del amor propio. Quien no se ama es incapaz de perdonar. Quien no trabaja por sí mismo, quien no trabaja en su autoestima, no,
no puede perdonar. Perdonar reduce la culpa, perdonar reduce el estrés, previene la depresión y es una de las mejores herramientas de inteligencia emocional. Las conductas que nos meten en el camino del perdón son palancas de crecimiento. Cuando acabamos en una situación donde requiero perdonarme a mí misma, a mí mismo, o perdonar a otro, estamos ante una situación de crecimiento y aprendizaje. ¿Por qué? Porque el perdón es una virtud que nace de la conciencia. Eso también es de Platón. El perdón es una virtud que nace de la conciencia. No se perdona lo que no se comprende. Solo somos capaces de perdonar al otro cuando lo comprendemos, cuando comprendemos la situación, cuando comprendemos el porqué del actuar, el para qué del actuar. O solo somos capaces de ofrecer perdón, porque esa es otra cosa. Pedir perdón también es un tema complicado en la sociedad actual. También es algo que hay que aprender a cultivar, tumbando esos tabús que giran alrededor del perdón. Poder pedir perdón viene de un trabajo conmigo mismo. Perdonarme a mí mismo cuando yo actué mal viene de un análisis, donde la primera pregunta es, ¿fallé o no fallé? ¿Realmente esto fue un fallo? Pero hay una serie de autocuestionamientos. ¿Estoy fallando al otro? ¿De qué forma fallé al otro? ¿Cómo puedo mejorar lo que fallé? El por qué y el para qué. El por qué y el para qué son preguntas muy, muy, muy diferentes. Casi siempre nos vamos al por qué. El para qué es una pregunta más poderosa. Hay preguntas poderosas que nos podemos hacer a nosotros mismos para introspectar en nuestro actuar. Si yo llegase a tener una recaída, no es un por qué recaí. Ah, pues porque estaba en una fiesta, pues porque tenía dinero para comprar todo lo que quería comprar, porque me lo ofrecieron. Eso es el por qué. ¿Para qué? Ahí es más difícil contestar. Ah, pues para validarme que no puedo, para validarme que tengo una enfermedad, para validarme que no valgo. Hay una serie de cosas. Entonces, en la comprensión de los actos, observando y comprendiendo el acto, el pensamiento que hubo y los recursos que teníamos para son un espejo para nuestro actuar en la vida. Para hacer ese análisis es necesario eventualmente al final de las preguntas y del proceso aceptarlos, porque ahí están. Porque si soy una persona reactiva, ahí está, es lo que estoy siendo ahora y solo aceptando lo puedo crecer. Solo, por eso el primer paso en AA es aceptar que tienes un problema, aceptar que no puedes solo. Y solo a partir de aceptar ya puedes crear, pero primero hay que aceptar. Cuando cometes un error donde sientes culpa, porque el perdón no va a quitar la culpa y no va a quitar estas sensaciones que genera la conciencia humana y estas emociones negativas, que no hay emociones ni negativas ni positivas, hay emociones que nos gusta sentir y hay emociones que no nos gusta sentir. Pero todas las emociones tienen una razón de ser y tienen una razón, tienen tienen una meta biológica para que tu cuerpo reciba el mensaje de esto se siente bien, esto no se siente bien, aquí hay que estar alerta, aquí hay que estar a la defensiva, aquí hay que, todas las emociones tienen un efecto químico cerebral que tienen un efecto en nuestro físico inclusivemente. Entonces, hay que aceptar las emociones ante las situaciones. Antes de actuar, actuamos normalmente a partir de nuestras emociones
y eso nos lleva a situaciones de perdonar o pedir perdón. El ser reactivo ante nuestras emociones. Hay que equilibrar el razonamiento y la emoción, no actuar con base en la emoción. Razonar. Entonces, el primer paso es la comprensión, el primer paso es el análisis. No se perdona lo que no se comprende. Hay que trabajar en comprender. El perdón, por tanto, decimos, es una virtud y es una reconciliación, es una reconexión. Hay algo que se rompe y el perdón es el camino para volver a conectar. Cuando hay una persona pidiendo perdón, el perdonado, ah, el que ofrece la disculpa y el que perdona, quebraron un camino en medio. No siempre cuando pidas perdón te van a perdonar. Y a veces vas a perdonar sin que te hubieran pedido perdón. Es un camino que cometemos el error de creer que si yo pido perdón, me tiene que perdonar. No, puedes pedir perdón y la otra persona no tiene ninguna obligación de perdonarte, pero ya cumpliste tu mitad del camino. Ya hiciste tu recorrido, ya hiciste tu parte de la chamba, ya hiciste tu trabajo consciente. No es solo decir las cosas, es procesar y entender por qué estoy pidiendo perdón, para qué estoy pidiendo perdón. Y ahí está la liberación. Cuando tú cumples tu mitad del camino, porque la otra no te toca a ti. Si la otra persona decide o no perdonarte, ya es cosa de esa persona. No lo quieras manipular a que te perdone, no lo puedes manipular. Solo puedes hacer tu chamba lo mejor posible y cruzar ese medio camino. Y esperar que el otro lo quiera cruzar también. Si quiere y si no quiere, también está bien. Entonces, como que me están clavando. Clavando. Entonces, perdonar tiene todos estos fantasmas sociales alrededor donde, donde se piensa que nos rebajamos. Tanto para pedir perdón como para perdonar, hay una serie de ideas, de, que, de ideas sociales que relacionan el perdonar directamente con nuestra autoestima. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El perdonar es quitarte un peso que llevas en la espalda. El perdonar y el ser perdonado. Porque ambos lados almacenan emociones. Al seguir cargando eso, estás cargando emociones también. Después de la comprensión, viene la capacidad de reconocer y asumir las consecuencias de mis decisiones, de ambos lados. Perdonarnos a nosotros mismos por cosas que ocurrieron en nuestra infancia, porque hay un proceso de perdón a uno mismo que también viene mucho de lo que permití que me hicieran, de lo que permití que pasara. Esto pasa mucho con las situaciones de abuso. En las situaciones de abuso hay muchos sentimientos muy difíciles de controlar, muy difíciles de procesar. Y el perdón es un arma contra la culpa. El perdón sana muchas cosas. El perdonarnos a nosotros mismos es reconocer que hicimos lo que pudimos hacer con el conocimiento que teníamos. No va a borrar el pasado porque el perdón no es olvidar, pero nos va a reconciliar con el presente. Nos va a reconciliar con el pasado para que no afecte nuestro presente, mejor dicho. La reconciliación con nuestro pasado, muchos de nosotros tenemos heridas de infancia que nos negamos a soltar con respecto a nuestros padres, cosas que probablemente nuestros padres ya no se acuerdan, que en nuestra mentalidad infantil era muy claro y muy obvio que nuestro enfoque y nuestro mundo eran nuestros padres y quedan grabadas en la memoria. El mundo de nuestros padres era trabajar, cocinar, hacer el aseo, cuidarte, que tuvieras techo,
solucionar los problemas del ser adulto que ahora podemos comprender un poco más. Y a mí me ha tocado situaciones de diálogos con mis papás donde no se acuerdan de cosas que a mí me marcaron mucho. Y no en un afán egoísta, simplemente hay diferentes pesos en las experiencias. Esa es la diferencia entre la experiencia y la vivencia. La experiencia la tuve con ellos, la vivencia la tuve solo yo. La experiencia fue irnos de viaje. La vivencia de que el viaje fue horrible fue mía. Mis hermanos tendrán otra vivencia de la experiencia. Entonces, el paso 2 nos habla de asumir las consecuencias, asumiendo también las emociones negativas que nos han paralizado. Volviendo al ejemplo, en los temas de abuso, después de que lo vives hay una parálisis que solo el perdón puede sanar. En la Biblia hacen un ejemplo, por ejemplo, con Jesús, cuando toca a los enfermos, cuando la gente empieza a llevarle a personas enfermas, Jesucristo dice palabras como, levántate y anda, que tus pecados han sido perdonados. Y va de ese lado. De ahí la religión entiende desde ese lado el poder del perdón. Hay un punto donde cuando yo siento que mis actos son inconcebibles para perdonarme a mí mismo, le pido perdón al Padre. Por eso hay unas dependencias tan fuertes en la religión. Por, porque hay una paz en sentir que mi relación con el Padre que me muestra la iglesia es un Padre que me ama y para quien yo soy perfecto y que va a perdonar los pecados o los errores que yo pueda cometer, que suplanta el poder perdonarme a mí mismo. Cuando el que me perdona es Él, hay una paz en sentir que para los ojos de alguien soy un ser perfecto. Entonces, el perdón es una deuda emocional y no la podemos exigir. Y a veces vas a perdonar a alguien que nunca en la vida te va a pedir disculpas. Y esa es la cúspide del examen de conciencia con respecto a esto. Al final, el coste emocional de no perdonar o de no pedir perdón va a llegarle a quien no recorre la parte de este camino, de encontrarse a la mitad. El no perdonar a alguien o no perdonarnos a nosotros mismos nos va a paralizar. La Biblia hace esa analogía. Esa parálisis que cura a Jesucristo diciendo, levántate y anda, viene de la capacidad de perdonar. Entonces, vamos a ejemplificar esta cuestión del perdón. El perdón es como cuando eres niño y te subes a un tobogán. Te subes a un tobogán. Ay, ¿por qué no se abre? Ahí está. Para subirte al tobogán, tú vas a subir varias escaleras que al verlas te van a imponer, te va a dar miedo cansarte, te va a dar miedo un montón de cosas, pero la ganancia de deslizarte es mucho más grande. Vas a comenzar a subir las escaleras. Las escaleras son el proceso de comprender, de entender. En las escaleras es ir haciéndote estas preguntas. ¿En qué fallé? ¿Para qué fallé? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Es reconciliable? ¿Es irreconciliable? Sobre todo, ¿de dónde viene mi actuar? ¿Qué herida me hizo actuar de esta forma? Muchas cosas lo hacemos actuando a la defensiva.
el autoconocimiento de entender mi propio actuar, por qué lo hice, por qué lo permití, para qué permití esto. Lo que hablábamos del abuso y de la manipulación, más que el hecho que te manipulen, es que te dejes manipular. Y es tu responsabilidad protegerte y trabajar en tu amor propio para que esto no ocurra. Por eso el poder nace del amor propio. El poder del perdón nace del amor propio. El perdón necesariamente es un acto de autoestima. Vas subiendo las escaleras, haces tu proceso de comprensión, llegas ya cansado, pero orgulloso del esfuerzo que hiciste, te sientas listo para deslizarte. El acto de sentarte es aceptar el proceso de conciencia que ya pasaste. Y esa sensación de estar en un tobogán cuando te sientas es cuando dices, pues si no me bajé a media escalera, ya estoy aquí y ya me voy a aventar. Cuando nos sentamos, dice, pues ya, ni modo, que sea lo que Dios quiera. Aventarte es perdonar. Aventarte, aventarte es perdonarte a ti, perdonar al otro. Esa es toda la experiencia que se va a conjugar. Y es un acto de amor propio y de amor al otro. En una sociedad donde no existe el perdón, no podemos crecer como comunidad. No hay forma. Entonces, sumando un poco a todo lo que ya hemos platicado sobre cómo mejorar mi autoestima, cómo quererme, perdonar es uno de los actos más importantes para quererte. Perdonar lo que te hicieron y perdonar lo que te hiciste. Perdonar lo que permitiste, lo que debiste de haber hecho en tu mente, en tu idea, y romper esa parálisis que no te deja avanzar, quitarte los costales que pesan tanto. El proceso de conciencia lo puedes llevar a cabo en la meditación, como con la meditación de las emociones. Y es saludable deshacernos de emociones como la ira o el rencor o el coraje que no nos dejan espacio para sentir otras emociones, para experimentar con el otro también. El no perdonar también viene un poco del narcisismo, que es solo pensar en mí mismo. Por eso creo que este es un tema muy importante que tendría que ser hablado y que, como siempre, viene de un análisis de diferentes fuentes. Entonces, la misma de siempre, sigue trabajando en tu meta de vida, sigue trabajando en tu misión de vida, cruza esos medios caminos que te falta cruzar para llegar a donde quieres llegar. Medita, haz ejercicio, trabaja en ti, trabaja en amarte. Cuídate mucho, quiérete mucho y aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ver el contenido, muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo y por darte y darme esta hora de tu vida para, para charlar, para dialogar y para pausar un poco todo lo de allá afuera. Muchas gracias por todo. Me siento muy feliz. Este es el video número 9. Ha representado un reto muy grande para mí, pero no puedo estar más que agradecida con el crecimiento orgánico que se ha tenido y con las muestras de afecto para seguir haciéndolo. Cuídate mucho, quiérete mucho y aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazote.